Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Es un placer para mí, un privilegio compartir con ustedes a través de este medio. Quisiera estar con ustedes allá en Colombia, quisiera estar con ustedes en su iglesia reuniéndome y predicando la palabra, pero por la situación en la que estamos tenemos que hacerlo a través del video y algún día, cuando Dios nos permita, estaremos ahí entre ustedes y los conoceremos cara a cara como realmente quisiéramos estar en este momento. Les mando un afectuoso saludo. Este es su servidor, Daniel Puerto, mi familia, mi esposa, mis hijos y también nuestra amada iglesia, que es su hermana, la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Hermanos amados, ¿cómo mantenemos el gozo en una situación como la que estamos viviendo? Pérdidas de empleo, crisis de salud, encierros, cuarentenas. ¿Cómo mantenemos el gozo? El gozo es una actitud de plenitud, de satisfacción, de alegría en la vida, basada en Dios, en sus promesas y su obra. ¿Cómo nosotros mantenemos esa actitud de gozo en el día a día? Incluso cuando estamos enfermos, incluso cuando las cosas no van como nosotros esperamos que vayan o anhelamos que vayan. Amados hermanos, déjenme comenzar nuestro tiempo en la palabra de Dios hoy con una historia de un hermano nuestro de años pasados. Su nombre, John Bradford. Este hombre vivió en Inglaterra en los años 1500. Vivió bajo una reina llamada la Reina María I, o más conocida como María Tudor. Entre los protestantes la llamaban María la Sanguinaria porque ella asesinaba cristianos. Su meta era erradicar a los protestantes, erradicarlos por completo de Inglaterra, de su reino. Y John fue encarcelado junto con otro grupo de creyentes, y el 1 de julio de 1555 él fue llevado a la hoguera para ser quemado vivo por su fe en Cristo. Él tenía 45 años de edad. Al lado de él en la hoguera estaba su amigo John Leaf, y Bradford le dijo a su amigo, ahí ambos atados a una hoguera para ser quemados: ten ánimo, hermano, porque esta noche tendremos una feliz cena con nuestro Señor Jesús. Yo me pregunto, y quiero que tú te preguntes también, ¿cómo un hombre en esa situación puede llegar a tener tanta paz al grado de hablar de una feliz cena? Está siendo quemado en la hoguera. ¿Cómo él puede hablar de esa manera? Bueno, yo estoy convencido de que podemos llegar a hablar de esa manera porque esa feliz cena será con Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos decir, mis amados hermanos, que si un fuego te lleva más cerca de Cristo, más cerca de tu Salvador, ese fuego está bien. Cuando Cristo es tu mayor tesoro, tú puedes atravesar los fuegos más intensos de la vida y pensar en una feliz cena con tu Salvador. Este hombre, John Bradford, estaba siguiendo la misma línea que siguió el apóstol Pablo. Pablo estaba en prisión y él escribió desde la prisión la carta del gozo, la carta a los filipenses. Pablo escribió esta carta a un grupo de hermanos que no la estaban pasando bien. Ellos tenían problemas económicos. La palabra de Dios nos dice que los hermanos de Macedonia, ese grupo de hermanos de Macedonia que Pablo menciona en sus cartas a los Corintios, esos hermanos eran hermanos pobres, vivían en extrema pobreza. Y Pablo les escribe a ellos, no solo estaban viviendo en extrema pobreza, sino que también tenían persecución por su fe cristiana. Cuando Pablo plantó la iglesia de Filipos, 10 años antes de escribir esta carta, Pablo sufrió persecución en Filipos. Por causa del Evangelio fueron torturados, metidos en el calabozo, puestos sus pies en el cepo, y ahí es donde el libro de los Hechos nos dice que ellos
cantaban himnos a Dios y los presos les oían. El carcelero de Filipos fue salvo por el testimonio de Pablo y de los misioneros que estaban con él. Pablo escribe a una iglesia pobre, sufriente, perseguida y también que tenía problemas internos. En el capítulo 4 de Filipenses nos habla de unas hermanas, Evode y Síntique, que tenían que ser de un mismo sentir porque parece que estaban siguiendo dos rutas diferentes en el servicio en la iglesia. Problemas económicos, problemas de persecución, problemas sociales, problemas políticos y ahora problemas dentro de la iglesia. Y qué dolor ocasionan los problemas dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Qué dolor estar dividido con otro hermano, estar peleado con otro hermano. Y a ellos Pablo les dice en Filipenses 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Esta carta a Filipenses es una carta del gozo que se encuentra en Cristo. El gozo que se encuentra en Cristo. Pero ¿cómo tener ese gozo? ¿Cómo podemos tener ese gozo? ¿Cómo Pablo podía tener ese gozo? ¿Cómo los hermanos creyentes de Filipos podían tener ese gozo? Si no estaban en la mejor de las circunstancias, no estaban en la mejor de las situaciones, no estaban de vacaciones en las playas del Caribe, no estaban de vacaciones en un hotel todo pagado en República Dominicana. No. Estos hermanos estaban sufriendo y mucho. Pobreza, persecución y problemas internos en su iglesia local. Amados hermanos, nosotros podremos tener gozo, nosotros tendremos gozo cuando Cristo sea nuestro mayor tesoro. Pablo podía tener gozo porque Cristo era su mayor tesoro. Pablo no era un super cristiano, elevado a otra dimensión de vida cristiana. No, él era un hombre como nosotros. Pero Pablo tenía en Cristo su mayor tesoro, por eso él podía tener gozo en la circunstancia que fuera, ya fuera en la cárcel o siendo libre, ya fuera con mucho dinero o con poco dinero, ya fuera en el servicio en la iglesia o construyendo tiendas. Él podía tener gozo porque su mayor tesoro estaba en Cristo. Y este sermón se titula, tú tendrás gozo cuando Cristo sea tu mayor tesoro. A veces tratamos de buscar gozo, ese sentir de plenitud, de satisfacción, de alegría, de decir estoy bien fuera de Cristo. Pero no lo podremos encontrar jamás. Cuando llegamos a Filipenses capítulo 1, versículos 12 al 26, nosotros nos adentramos en la mente de Pablo. Casi que Pablo nos da permiso para ver sus pensamientos, para escuchar cómo él está razonando. Nosotros en estos versículos veremos cómo Pablo procesaba los eventos de su vida. Y entonces con Pablo podremos aprender cómo tener gozo en medio de toda circunstancia, mi amado hermano, mi amada hermana. Y yo creo que este mensaje es algo que necesitamos escuchar en las circunstancias que estamos viviendo, en nuestras circunstancias actuales. Así que vamos directo al texto, mis amados hermanos, Filipenses 1:12. En primer lugar, cuando Cristo es tu mayor tesoro, tienes gozo en medio de los problemas. En primer lugar, gozo en medio de los problemas. Mira lo que Pablo dice ahí en Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Cuando Pablo dice quiero que sepáis, Pablo quiere informarles, porque en el tiempo de Pablo, sin Facebook, sin WhatsApp, sin correos electrónicos, era difícil comunicarse y los hermanos en Filipo no sabían qué había pasado con Pablo. Ellos supieron que Pablo había sido arrestado y puesto en prisión, pero ellos no sabían qué había pasado con el apóstol Pablo. 4 años antes fue la última vez que Pablo estuvo con los filipenses, antes de escribirles esta carta. Era la última vez que ellos habían visto cara a cara. Entonces los filipenses se preguntaban, ¿está Pablo preso todavía? ¿Está enfermo? ¿Está sano? ¿Ya llegó su juicio? Tal vez ya se había muerto. Entonces Pablo les dice, yo quiero que ustedes sepan, hermanos, que sepan que
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Quizás los hermanos de Filipos estaban preocupados por Pablo y estaban pensando en Pablo, qué le habrá pasado a Pablo, pero con una sencilla frase, Pablo cambia el énfasis de la conversación. En lugar de hablar de él y de él y de él, empieza a hablar del progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice un comentarista que con esta corta frase, Pablo cambia el enfoque de los hermanos de Filipos, de pensar en Pablo a pensar en los grandes propósitos de Dios en la historia. Las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosas le habían sucedido a Pablo? Bueno, Pablo se refería a los eventos de los últimos 2 años. Tuvo una confrontación con los líderes religiosos en Jerusalén, fue arrestado, pasó 2 años en prisión en Cesarea. Su vida fue amenazada, tuvo que viajar a Roma porque apeló al emperador romano. En ese viaje hacia Roma tuvo un naufragio y después de ese naufragio fue puesto en prisión en Roma y su juicio era inminente, a punto de suceder. Todas esas cosas que no son nada divertidas, que no son situaciones cómodas, que no son cosas que las que tú y yo esperamos para nosotros o para nuestros hijos, cárcel, naufragios, persecución, problemas, nada de eso nosotros lo queremos para nosotros ni para nuestros hijos, y con toda razón, mi hermano y mi hermana. Esto no es fácil vivirlo, lo que el apóstol Pablo vivió. Estas cosas no eran favorables ni cómodas. Pero ¿qué dice Pablo? Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. La palabra redundado ahí significa ayudado, cooperado. Todo esto que le había pasado a Pablo había cooperado con el progreso del Evangelio. Las noticias de salvación, dice Pablo, continúan corriendo, aunque yo he estado en todas estas circunstancias difíciles. Pueden ir notando aquí cómo Pablo evalúa sus situaciones. Sus situaciones no eran evaluadas a la luz de ¿es esto cómodo o incómodo? ¿Es esto favorable o desfavorable? No. Pablo está pensando, ¿está avanzando el Evangelio con esto o no? Si el Evangelio está avanzando, yo tengo gozo porque mi mayor tesoro es Cristo y entre más gente escuche de Él, mejor. La palabra progreso, explica un pastor escritor, esta palabra era usada para referirse a abrir un camino para el avance de un ejército. El Evangelio se estaba abriendo camino. Las situaciones de Pablo, sus cadenas, su prisión, no estaban deteniendo el Evangelio. Amado hermano, esa es la realidad hoy. Quizás estemos en cuarentena, quizás no nos podamos reunir como antes, pero el Evangelio no se detiene ni en lo más mínimo. Podemos estar nosotros tranquilos en cuanto a eso, que es lo más importante, que otras personas escuchen el mensaje de salvación y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, piensa en esto, mi hermano, reflexiona por un momento. El hombre más santo del mundo, el apóstol Pablo, el mejor plantador de iglesias y misionero de la historia del cristianismo, el apóstol Pablo, está encadenado, está preso. No puede salir, no puede plantar iglesias, no puede visitar las iglesias que ha plantado, no puede viajar por el mundo conocido. Hermanos, a nuestros ojos eso es un total fracaso. Es como si dijéramos, wow, si este es el plan de Dios, Dios fracasó con su plan. Pero no a los ojos de Pablo. A nuestros ojos quizá pueda sonar como un fracaso, pero no a los ojos de Pablo. Cuando Pablo analizaba la situación y miraba claramente cómo el Evangelio estaba avanzando en nuevos territorios, él decía, todo lo que me ha sucedido a mí ha sido para el avance, el progreso del Evangelio. Mire lo que sigue, mis amados hermanos, versículo 13, de tal manera, ¿hasta dónde ha avanzado el Evangelio? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era la élite de la fuerza militar de Roma.
La guardia pretoriana estaba encargada de proteger al emperador romano, proteger los intereses del emperador romano. Podemos decir que el pretorio era el servicio secreto del tiempo de Pablo. Esta guardia del pretorio consistía en varios miles de soldados. La guardia entera estaba dividida en 12 legiones de hasta 1000 soldados cada una. Y era costumbre de estos hombres encadenar a los presos con el soldado que les estaba vigilando. En otras palabras, un preso estaba encadenado todo el tiempo de su guardia, que duraba 6 horas, al preso que estaba custodiando. Podemos hacer cuentas. En un periodo de 24 horas, Pablo tenía a 4 soldados sentados al lado de él o encadenados a él. Estoy 100% seguro que cada soldado que llegaba al lado de Pablo escuchaba de Cristo, escuchaba el Evangelio. Y Pablo dice que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En otras palabras, los soldados, al estar encadenados a Pablo y escucharlo hablar de Cristo, escucharlo hablar del Evangelio, ver cómo él reaccionaba a sus problemas, a sus dificultades, a sus circunstancias difíciles, los soldados se admiraban. Podían ver el testimonio de Pablo, podían ver su contentamiento y su gozo en medio de su sufrimiento, en medio de sus cadenas, en medio de sus prisiones. Pero eso no es todo. Mira el versículo 14 lo que dice. Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En otras palabras, no solo Pablo estaba compartiendo el Evangelio ahí, sino que otros creyentes que estaban libres fuera de la prisión, escuchaban que Pablo estaba en prisión y decían, wow, si Pablo tiene valor para compartir el Evangelio y ser apresado, ser metido a prisión, ser encarcelado por causa de Cristo, ¿por qué yo voy a evitar ese riesgo? ¿Por qué yo voy a callarme por evitar que me metan a prisión? Otras personas estaban también tomando valor, teniendo valentía para hablar de Cristo. Y aquí hay una gran aplicación para nosotros, mis amados hermanos. Quizás tú no estás encadenado a un soldado romano 24 horas al día, pero si te sientes quizás, hermana, encadenada a tu casa, cuidando de tus hijos, y sientes eso como un obstáculo, quizás piensas, yo pudiera estar haciendo mucho más. O quizás tú, hermano, te sientes encadenado a tu trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en ese cubículo, en ese escritorio, y tú dices, wow, ¿cuándo yo voy a salir de aquí para hacer algo que valga la pena por el Evangelio? Quizás tú estás encadenado en cama por tu enfermedad, y tú dices, ¿a qué horas yo voy a salir de esta cama para poder hacer algo productivo? O quizás tú, mi amado hermano, que tienes el llamado al ministerio pastoral, te sientes como encadenado porque no puedes, por el momento, dedicarte a tiempo completo al ministerio. Dios, amado hermano, amada hermana, puede usarte para su gloria. Y Él quiere usarte para que otros conozcan a tu gran Salvador Jesucristo. Quiero ilustrar este punto con 2 historias, mis amados hermanos. Hay un erudito bíblico que se llama Peter O'Brien. Este hombre se convirtió por el testimonio de su madre, pero ¿sabes cómo se convirtió su madre? Su madre se convirtió por el testimonio de una anciana que tenía una enfermedad incurable. Esta anciana sufría cada día y nunca se quejó. Su actitud y su testimonio tuvieron un gran impacto en la madre de este hombre, O'Brien. De manera que ella se convirtió, luego su hijo se convirtió. Este hombre estudió en el seminario, obtuvo un doctorado, predicó el Evangelio en la India, también en Australia, y escribió múltiples comentarios bíblicos que se usan en todo el mundo hasta el día de hoy. Por una anciana enferma, con una enfermedad incurable, que sufría cada día, pero que dio testimonio de su fe en el Evangelio. Déjame contarte otro testimonio de la esposa de Spurgeon, de Charles Spurgeon. Ella se llamó Susana. Susana
Quizá muchos no la conocen, pero quedó inválida pocos años después de casarse con su esposo, este gran predicador de los años 1800. Ella no acompañó a su esposo a la mayoría de servicios de adoración en la iglesia. Se tenía que quedar en casa porque estaba enferma. Pero Dios puso una carga sobre sus hombros: compartir los libros de su esposo a pastores que no podían pagarlos por sus necesidades o sus circunstancias económicas. Y ella fundó lo que se llamó en su tiempo Fondo para Libros, y envió miles de libros a muchos pastores. Y si ustedes saben algo de los pastores, a los pastores nos encantan los libros. Si quieren quedar bien con su pastor, regálenle libros. Regálenle libros y ustedes siempre van a tener una sonrisa en el rostro de su pastor. Mira, esta mujer que era esposa de un pastor y conocía los anhelos de los pastores, empezó a regalar libros desde su cama en su casa, enferma. Amado hermano, Pablo tenía gozo porque Cristo era su mayor tesoro, y él se gozaba, aunque estaba en prisión, encadenado. Él se gozaba cuando el mensaje de su buen Salvador avanzaba. Miremos ahora en segundo lugar. Ya vimos que cuando Cristo es tu mayor tesoro, tú tienes gozo en medio de problemas, ¿no es cierto? Veamos ahora en segundo lugar que cuando Cristo es tu mayor tesoro, tú tienes gozo en medio de personas difíciles. Cuando Cristo es tu mayor tesoro, tú tienes gozo en medio de personas difíciles. Mira lo que dice Pablo en el versículo 15, Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo tenía enemigos en los judíos y los judaizantes, enemigos del evangelio. Incluso más adelante, ahí en Filipenses capítulo 3, les llama perros. Cuídense de los perros, les dice. Son estas fieras que están buscando devorar a creyentes en las iglesias locales. Pablo tenía enemigos entre los judíos y los judaizantes. Pero no solo eso, sino que él tenía enemigos en el gobierno romano, porque el gobierno romano estaba en contra de cualquier cosa que menoscabara la paz del imperio. Y Pablo iba de ciudad en ciudad, y en cada ciudad donde él predicaba el evangelio se hacían revueltas. Entonces no querían a Pablo los romanos. Pero Pablo también tenía enemigos dentro de la iglesia. Dice que algunas personas predicaban a Cristo por envidia y contienda. Personas dentro de las iglesias, personas que se llamaban pastores, evangelistas, que hacían las cosas producto de su envidia. Producto de su envidia. ¿Su envidia a quién? A Pablo. Pablo era un hombre brillante y súper productivo, y le tenían envidia. Entonces, la envidia siempre lleva a la contienda. Estos hombres tenían envidia y por lo tanto querían hacer pelea con Pablo. Aprovechaban que él estaba en la cárcel para hacer quedar mal al apóstol Pablo, para hacer quedar mal su reputación. Un comentarista dice que estas palabras, envidia, contienda, sugieren una relación que se ha malogrado. En otras palabras, tal parece que estos hombres que ahora estaban contra Pablo, algún día fueron sus amigos, incluso colaboradores del ministerio. Qué doloroso es cuando amigos se vuelven enemigos, cuando gente que te amaba ahora te odia. Ese es Pablo. Y Pablo dice: hay personas que me odian, que no me quieren el bien, que están tratando de lastimarme. Pero otros, los hermanos creyentes, compañeros del apóstol Pablo, predican el evangelio de buena voluntad. Mira el versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Algunos anuncian a Cristo por contención. Esta palabra contención describe a personas que estaban obsesionadas con adelantar sus propios intereses, lograr sus propias agendas. Son de aquel tipo de personas que no importa
sobre quién tengan que pasar para lograr lo que quieren. No importa a quién tienen que lastimar, a quién tienen que dañar, a quién tienen que hacer pedazos para lograr lo que quieren. De ese tipo de personas, ¿conoces algunas de ellas tú? Yo conozco un par de ellas. No tienen buenas motivaciones, tienen malas motivaciones. Pablo dice, no sinceramente. Esta gente no está ministrando de una buena motivación. Y estos son predicadores del Evangelio, por lo menos eso decían ellos. Como muchos pastores hoy en día, las cosas no han cambiado, mis amados hermanos. Como muchos pastores hoy en día, que no les importa dejar a personas sin vida, sin empleo, sin tiempo, sin dinero, sin familia incluso, con tal de hacer crecer su iglesia, hacer crecer su ministerio, llevar a cabo su agenda. Siempre ha habido ese tipo de hombres y siempre los habrá. Hombres sin escrúpulos, que no tienen buenas intenciones. Estos hombres estaban aprovechando que Pablo estaba en prisión para promover sus propias metas, acusando a Pablo de que él había hecho algo malo, por eso estaba en la cárcel. Pero siempre está el remanente de fieles a Dios que hacen las cosas con la intención y la motivación correcta, y de ellos habla Pablo en el versículo 17. Pero los otros anuncian a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Esta palabra, hermano, puesto, márcala ahí en tu Biblia. Dice un comentarista que esta palabra describe a un soldado que recibió una posición militar. En otras palabras, Pablo estaba en prisión por la voluntad de Dios para estar en una posición estratégica para proclamar el Evangelio. Pablo sabía que Dios le había puesto ahí en esa cárcel. Esa es una convicción total y absoluta de la soberanía de Dios. De la soberanía de Dios. Así como la gracia de Dios es soberana, así todo lo que sucede en este mundo, mi amado hermano, así como Dios salva soberanamente, así todo lo que sucede en este mundo está siendo controlado por la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo. ¿Qué dijo Jesús en Mateo, mis amados hermanos? No hay ningún pajarillo que caiga a tierra sin que nuestro Padre Celestial lo permita. Esté en control total de ello. Dios, nuestro Dios, está en control de todo. Y Pablo decía, Dios me puso aquí como un militar que es asignado a un puesto. Yo he sido asignado a este puesto. Y ahí donde tú estás, Dios te ha asignado a ese hogar, a esa familia, a ese matrimonio, a esos hijos, a ese trabajo. Ahí donde Dios te ha puesto, ahí es donde Él te quiere tener, mi amado hermano. Si tú no abrazas esa verdad, no vas a tener gozo en las situaciones que vengan a tu vida. Versículo 18, mira lo que dice. En medio de todas estas personas difíciles que estaban tratando de hacerle la vida complicada al apóstol Pablo, ¿qué dice? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo tenía a su alrededor personas que no lo querían ni lo respetaban, que se autoengrandecían predicando a Cristo por envidia, por celos, por contienda, por discordia, por contención, por egoísmo. Y con todo este ataque, Pablo vivía gozoso, porque su gozo, escucha esto hermano, no estaba atado a sus críticos. El gozo de Pablo no estaba atado a sus críticos, a las personas difíciles de su vida. Él se gozaba porque el Evangelio estaba siendo predicado, porque su Salvador estaba siendo anunciado, porque el mensaje de salvación en Cristo Jesús estaba corriendo, progresando. Hermanos, vivir rodeado de personas problemáticas, ya sea el gobierno que está tomando decisiones que no nos gustan, o ya sea pastores que están tomando decisiones que no nos gustan, o ya sean líderes cerca de nosotros, como nuestro jefe quizás en el trabajo,
o ya sea en nuestro hogar, personas que nos han resultado muy difíciles de llevar, muy difíciles de cuidar, muy difíciles de dirigir. Vivir rodeado de personas problemáticas no es una excusa para perder el gozo. Pablo vivía rodeado de esa clase de personas. Y en su mente no estaba la pregunta, ¿cómo me deshago de esta gente? ¿Cómo los quito de mi vida? Sino más bien, ¿cómo está avanzando el Evangelio en esta situación? ¿Ves la diferencia de perspectiva, mi hermano? Pablo tenía gozo porque Cristo era su mayor tesoro. Pablo se gozaba cuando el nombre de su gran Salvador estaba siendo anunciado. Otras personas estaban creyendo en el Evangelio. Otras personas estaban viniendo al arrepentimiento y a la fe. Y en eso, dice Pablo, yo me gozo. Entonces vimos en primer lugar que Pablo tenía gozo en medio de problemas. En segundo lugar, Pablo tenía gozo en medio de personas difíciles. Veamos en tercer lugar, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando Cristo es tu mayor tesoro, tú tienes gozo en medio de la posibilidad de morir. En medio de la posibilidad de morir. Recuerda, Pablo estaba en la cárcel, custodiado por la guardia pretoriana. En cualquier momento podían llegar a convocar a Pablo para un juicio político, un juicio en frente del emperador, en cualquier momento. Y ese juicio significaba o que Pablo saldría libre o que Pablo moriría. Una de las dos. No había otra opción. Entonces podemos deducir que Pablo vivía ante la expectativa de su muerte. En cualquier momento podían venir, condenarlo y matarlo. En cualquier momento. ¿Y qué conclusiones saca Pablo de eso, mi amado hermano? Bueno, Pablo dice, ya sea que yo muera o que yo viva, Cristo será glorificado. Esa es la conclusión que saca Pablo. Miren conmigo, Filipenses 1:19. Filipenses 1:19. Porque yo sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué dice Pablo en este versículo? Pablo está diciendo que sus hermanos de Filipos estaban orando por él para que él saliera libre. Y Pablo dice, yo estoy seguro que Dios responderá a su oración y por el poder, la intercesión, la ayuda del Espíritu Santo, yo voy a salir de la prisión. Él estaba seguro de eso. Es el momento cuando tú tienes una convicción de algo, que quizá en la palabra y en oración Dios te ha dado esa convicción, esa seguridad, eso es lo que va a pasar. Así estaba el apóstol Pablo. Pero él no quiere dejar las cosas ahí. Él no quiere dejar las cosas ahí. Él tiene la certeza que saldrá de la cárcel, pero él dice, pase lo que pase, Cristo será glorificado. Mira lo que dice el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba 100% seguro de que Cristo sería magnificado. ¿Qué quiere decir magnificado? Engrandecido, glorificado en su cuerpo. Y Pablo dice, hay dos opciones, o que yo viva o que yo muera. Y ya sea que yo viva o que yo muera, Cristo va a recibir la gloria. Ya sea que yo salga de la cárcel libre, que me den mi libertad, o ya sea que me maten, Cristo va a ser glorificado. Cristo será glorificado. Ahora, yo creo que prestemos un momento atención a la frase, en nada seré avergonzado. La frase, en nada seré avergonzado. Esta frase, mis amados hermanos, no significa vergüenza de que yo hice algo que me produzca vergüenza por lo malo que fue lo que hice, sino que más bien esta palabra se refiere a decepción, desilusión. Un pastor llamado James Montgomery Boyce, comentarista bíblico, escribe lo siguiente: según las Escrituras, la persona que no es avergonzada es la persona cuya confianza no está puesta en el lugar incorrecto.
y por lo tanto no será desilusionada o decepcionada. Yo no sé si tú conoces personas que han participado en este negocio de multiniveles o pirámides que le llaman también. Estas personas pronto se dan cuenta de que las promesas que le han hecho son falsas. Entonces estas personas son avergonzadas, en otras palabras, decepcionadas. ¿Cuáles son las promesas que hacen estos sistemas multiniveles o de pirámides? Si consigues tantos compradores para este producto, llegarás a tener un apartamento de lujo a la orilla de la playa, con un carro de lujo Mercedes-Benz del año. ¿Has escuchado tú esas promesas de los multiniveles? Bueno, esas personas que creen esas promesas, que van y consiguen todos los compradores habidos por haber y invierten su propio dinero en este tipo de negocio, estas personas pronto descubren que han sido engañadas. Fueron avergonzadas en el sentido que Pablo le escribe aquí. Fueron desilusionadas, fueron decepcionadas. ¿Qué dice Pablo? Pase lo que pase, mi esperanza está puesta en algo seguro, más seguro que mi libertad, más seguro que mi vida. Mi esperanza está puesta en Cristo. Y porque mi esperanza está puesta en Cristo, nunca seré decepcionado. Nunca seré decepcionado. Hermano, hermana, las promesas de este mundo todas decepcionan, todas desilusionan. Pero si has puesto tu esperanza en Cristo, nunca serás decepcionado. Un día, Dios mostrará que todas las promesas de este mundo son vacías y que solo sus promesas son fieles y verdaderas. Él nunca falla. Dios nunca decepciona. Dios nunca desilusiona. Amado hermano, cuando la muerte o las profundas tinieblas lleguen a ti, no dudes de las buenas promesas de nuestro buen Dios. Porque confiando en esas promesas, nunca serás decepcionado. Jamás se te desilusionará. Ahora, la mayoría de nosotros tenemos temor a la muerte, y si no le tenemos temor a la muerte, le tenemos temor a la manera en cómo vamos a morir, como una vez escuché a Arthur Sproul decir. Pero Pablo no le tenía temor ni a la muerte ni a la manera en cómo él moriría. ¿Por qué? Porque Cristo era su mayor tesoro. Una vez más, repetimos esta consistente verdad de la vida de Pablo. Mira conmigo el versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? El resumen de mi vida es Cristo. Cristo es mi razón de ser. Si yo vivo, está bien porque tengo a Cristo. Y si yo muero, está bien, salgo ganando, porque disfrutaré a Cristo sin interrupciones. Pablo sabía que si moría tendría una comunión con su Señor completa, íntima, sin obstáculos, consciente. Si alguno te pregunta a ti, mi hermano, ¿cuál es el resumen de tu vida? Con una palabra, resume tu vida. Una sola palabra. ¿Qué dirías? ¿Cuál fuera tu respuesta? Familia, trabajo, negocios, talento, música, deportes, fútbol, la iglesia, el estudio, los hijos, el ministerio, la apariencia física, el matrimonio incluso, tu esposo, tu esposa. ¿Cómo resumes tu vida? Si tú tienes que usar una palabra para resumir tu vida, tu gran pasión, lo que te consume, lo que piensas cuando no estás obligado a pensar en nada más. Pablo resumía su vida en una sola palabra: Cristo. Todo Pablo lo hacía para Cristo. Todas sus decisiones, todo su trabajo giraba alrededor de Cristo. Cristo y solo Cristo tenía el centro de la vida y el corazón de Pablo. Todos los trabajos que Pablo hacía eran para Cristo. Todo el ministerio de este hombre era para Cristo. Todo lo que Pablo hablaba era para honrar a Cristo. Estoy seguro que ninguna persona se iba de la presencia de Pablo sin escuchar de Cristo. Te pregunto, hermano, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué existes tú?
La respuesta debería ser de cada uno de nosotros que existimos para una sola persona, para Cristo. Tú existes para conocer a Cristo, para amar a Cristo, para obedecer a Cristo, para seguirlo, para servirlo, para hacer famoso a Cristo, para dar a conocer la obra de Cristo, para hablar de Cristo, para ayudar a otros a que conozcan y sigan mejor a Cristo. Tú estás llamado a usar tu trabajo para glorificar a Cristo, para vivir en tu hogar, de manera que los que viven cerca de ti te miren y vean a Cristo en ti y anhelen a Cristo. Si tu vida no se resume en Cristo, mi amado hermano, se derrumbará ante la perspectiva de la muerte. Un comentarista nos pone en esta escena: entremos a la cárcel y veamos una conversación de los guardias del pretorio con el apóstol Pablo. Oye, Pablo, no nos gustas ni tú ni tu Mesías. Vamos a matarte. Sería genial. Morir para mí es ganancia. Adelante. Bueno, pensándolo bien, vamos a permitir que vivas. Fantástico. Vivir para mí significa un trabajo fructífero para el reino de mi Salvador Jesús. Bueno, vamos a dejar de vivir, pero te vamos a hacer sufrir. Bueno, yo considero que los sufrimientos de este mundo actual no merecen compararse con la gloria que será revelada. Me llenaría de alegría sufrir por el nombre de mi gran Salvador. Hermano, ¿ves esta perspectiva? Matarme, estaré con Cristo. Dejarme vivir, viviré por Cristo. Hacerme sufrir, experimentaré la alegría de sufrir por causa de Cristo. Y seré recompensado por Cristo. Ahora, aquí tengo un llamado para ti, amigo, que no has venido a Cristo, que no has abrazado a Cristo, no te has arrepentido de tus pecados y creído en Jesús para tu salvación. Este hombre, Pablo, estaba preparado para su muerte. ¿Lo estás tú? La muerte nos va a llegar a todos nosotros, tarde o temprano. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9 que está determinado para los hombres que mueran una sola vez. ¿Estás preparado tú para morir? ¿Estás preparado para la muerte? Puede ser que no llegues a mañana. Puede ser que yo no llegue para mañana. Puede ser que yo no llegue ni a terminar este sermón. De la única manera que tú estarás preparado es cuando tú estés cubierto por la justicia de Cristo. Porque al morir te encontrarás con tu Creador y le rendirás cuentas de tu vida. Y si tú no estás cubierto por la justicia de Cristo, se te va a condenar en el infierno eterno por todos tus pecados. Como una consecuencia justa de todos tus pecados serás enviado al infierno. Así que yo te llamo hoy para que tú te arrepientas de tu pecado y confíes en Jesús. Y dice la Biblia que todos los que creen en Jesús, para ellos ya no hay condenación. Creer en Jesús significa aceptar el regalo de la salvación, reconocer que tú eres pecador y reconocer que Cristo pagó en la cruz por tu maldad. Y decir, Cristo pagó por mis pecados. Él cargó con mi culpa y Él me regala ahora su perfección, su justicia. Yo te ruego hoy que te arrepientas de tu pecado y que confíes en Jesús como tu Salvador. No lo dejes para mañana, por favor. Para mañana puede ser muy tarde y encontrarte entonces en el castigo eterno. Pablo tenía gozo porque Cristo era su mayor tesoro y él se gozaba aún ante la posibilidad de morir, porque su vida era Cristo. Vimos en primer lugar, mis amados hermanos, que cuando Cristo es tu mayor tesoro, tienes gozo en medio de los problemas. Segundo lugar, tienes gozo en medio de personas difíciles. En tercer lugar, vimos que tienes gozo en medio de la posibilidad de morir. Y veamos en cuarto y último lugar, para terminar, cuando Cristo es tu mayor gozo, tienes gozo. Cuando Cristo es tu mayor tesoro, tienes gozo en medio de la participación en la iglesia. Mira lo que dice el versículo 22. Mas si el vivir en la carne
resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo tenía un debate aquí. ¿Qué es mejor? ¿Quedarme en la tierra para servir a mis hermanos o morir para irme con Cristo a su presencia? Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Aquí Pablo usa un superlativo, el más alto superlativo que pudo encontrar. Es muchísimo mejor. No sé si eso suena mal en Colombia, pero por lo menos de donde yo soy sí suena mal. Pero Pablo lo que está haciendo es acumulando palabras para expresarse. No hay cosa que se compare con estar con Cristo. No hay situación que se compare con la situación de estar en la presencia de Cristo. Pero ¿qué dice Pablo? Quedarme aquí en la tierra es necesario por causa de mis hermanos. Por causa de mis hermanos en Cristo. Ellos necesitan seguir aprendiendo de Jesús. Ellos necesitan seguir siendo animados para seguir a Jesús. Pablo no consideraba su participación en la iglesia, su servicio en la iglesia, como una carga, como un fastidio, como algo que soportar otra vez la iglesia. No, Pablo lo consideraba como un privilegio, servir a Cristo a través de servir a la iglesia local. Y aquí hay un llamado para todos nosotros, mis amados hermanos. Nosotros somos parte de comunidades de creyentes, comunidades locales de creyentes. Y estamos llamados a amarnos unos a otros, a ser pacientes unos con otros, a animarnos y exhortarnos unos a otros. Tú no estás llamado a vivir aislado en una isla, por ti mismo allá, viviendo independiente de otros cristianos. No, Dios diseñó la vida cristiana para que vivamos interdependientemente, que caminemos juntos hacia nuestra patria celestial. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia al egoísmo y a vivir para nosotros mismos, no pensar en los demás. Pero nosotros tenemos la tendencia también de independencia, autosuficiencia, individualismo. Y a veces creemos que el cristianismo es una fe privada, para mí personal, poco o nada tengo que ver con el resto de los creyentes. La Biblia nos enseña otro camino, mi amado hermano. ¿Cuál es el camino que nos enseña la Biblia? El camino de gozarnos, de servir al cuerpo de Cristo, a la familia de Cristo, a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pablo miraba su vida en la tierra como una oportunidad de servir a sus hermanos y hermanas. Mira lo que dice el versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Como les dije hace un momento, Pablo tenía la profunda convicción de que saldría de la cárcel para servir a sus hermanos. Mira el versículo 26 conmigo, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Y ahí la palabra gloria, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, sugiere, dice un comentarista, una ocasión de alegría por algo. Habrá alegría cuando yo salga de esta cárcel. Nos veremos otra vez y vamos a estar gozosos, alegres de vernos. Pablo tenía gozo porque Cristo era su mayor tesoro y él se gozaba aún frente a todo el trabajo que le esperaba al salir de la cárcel, sirviendo a las iglesias locales. ¿Cómo evalúas tu vida, mi amado hermano? ¿Es Cristo tu mayor tesoro? Si Cristo es tu mayor tesoro, tú tendrás gozo duradero, permanente, que no dependerá de tus circunstancias, ni de tu trabajo, ni de tus posesiones, ni de tu cuenta de banco, ni de tu pasado, ni de tu estado civil, ni del coronavirus, ni de la pandemia, ni de la crisis económica, ni del dolor en tu familia. Sí, es cierto, enfrentaremos aflicción, Jesucristo lo prometió, en este mundo tendréis aflicción. Pero en medio de esa aflicción tendremos esta actitud de plenitud, de una vida satisfecha, llena, completa. Tendremos este gozo
y la paz de Cristo llenando nuestro corazón. Ten ánimo, hermano, porque pronto tendremos una feliz cena con nuestro Señor Jesús. Ese día llegará pronto, llegará más pronto de lo que tú y yo creemos, ese día de esa cena con nuestro Salvador. Hermano, a veces los sufrimientos en esta vida parecen eternos, pero no lo son. Haz de Cristo tu mayor tesoro y encuentra en Él lo que tu alma anhela. Tu descanso está en Cristo, tu salud está en Cristo, tu provisión está en Cristo, tu alimento está en Él, tu fortaleza, tu poder, tu sabiduría, tu gozo, tu vida misma está en Cristo, mi hermano. Persevera en la esperanza, persevera. Pronto la batalla terminará y veremos a Jesús y estaremos con Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por Cristo, Señor. Gracias porque Él vino a la tierra, murió en la cruz, dio su vida para limpiarnos a nosotros de nuestro pecado. Y por su obra, por su sacrificio, nosotros podemos enfrentar las dificultades que vienen a nuestra vida, el sufrimiento, el dolor, la necesidad, la pérdida de empleo, la enfermedad. Podemos enfrentarlas porque Cristo nos llena, Cristo nos ha hecho completos, plenos. En Él tenemos verdadero gozo y gozo duradero. Te pido por mis amados hermanos en Colombia, que tu gracia los sostenga, Señor, que según tus riquezas en gloria les proveas para todas sus necesidades, pero sobre toda provisión económica, por sobre toda provisión de salud, que ellos encuentren en Cristo su mayor tesoro y que miren sus vidas completas en Cristo, porque en Cristo no les hace falta cosa alguna. Padre, que esta semana que viene, mañana lunes, Señor, vivamos completos, plenos en Cristo, que encontremos en Él nuestro gozo. En el nombre de Jesús, amén. Más hermanos, Dios les bendiga, un gusto compartir con ustedes este tiempo. Esperamos pronto pueda conocerles en persona. Dios les guarde, amados hermanos.